Bueno, los actuales acontecimientos que nosotros estamos viendo en Ucrania son un proceso que viene llevándose a cabo desde de la Unión Soviética, desde ese proceso, digámoslo así, de la desestructuración, desintegración del mundo soviético a partir de 1991, en el que se produce un proceso de desacoplación de las antiguas repúblicas soviéticas, que cada una de ellas comienza a convertirse, digamos, en estados independientes. Estos estados independientes nacen sobre todo de una serie de impulsos nacionalistas protagonizados por diferentes actores, impulsados en un primer momento, digamos, por la administración de Yeltsin, de Boris Yeltsin, que era profundamente globalista y liberal y que tenía grandes relaciones con las potencias europeas y con Estados Unidos, en donde se busca crear estados por primera vez independientes. La mayoría de los estados postsoviéticos, como Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, lo mismo Ucrania o Bielorrusia, jamás han existido como estados independientes, siempre han pertenecido a otra clase, digamos, de estados que los han dominado históricamente. En el caso de Ucrania, durante parte de la Edad Media fueron dominados por la mancomunidad polaco-lituana, otra parte de su historia han estado dominados por el Imperio Ruso, etcétera, pero el proceso de desintegración de la Unión Soviética lanza a todos estos estados a la construcción y a la necesidad de crear estados nacionales en el momento en que desaparece o que se debilitaba el poder de Moscú. Esta fase de desintegración de la Unión Soviética, digámoslo así, fue la fase 1 del proceso de destructuración de todo el mundo postsoviético, que estaba integrándose al capitalismo cada vez más triunfante de la década de 1990, que por fin consigue liquidar al segundo mundo, al campo socialista, y puede expandirse libremente sus fronteras, tanto militares como económicas, más y más hacia el este. Este proceso comienza durante la época de George Bush Jr., quien, traicionando las palabras de su padre, George Bush padre, a Gorbachev, que le había prometido no expandir la OTAN hacia el este, más allá de lo que era Alemania, debido a la reunificación alemana, que Alemania Occidental era parte de la OTAN. Cuando se reunifica Alemania Oriental con Alemania Occidental, se produce, digamos, la entrada de la parte oriental de Alemania a la OTAN. Y en esa época, pues, se había prometido no llevar a cabo esta expansión de la OTAN hacia el occidente, sin embargo, hacia el oriente. Sin embargo, esta expansión sucede durante la época de George Bush Jr., fue continuada por Barack Obama, por la administración Obama, y poco a poco fue uniendo a todos los países de la Unión de Europa del Este, que eran considerados como territorios que debían ser poco a poco engullidos e incorporados a la Unión Europea y a la OTAN, como parte, digamos, de esa expansión del mundo occidental hacia el oriente. Sin embargo, el proceso de demarcación de este proceso, pues de este paso del viejo pacto de Varsovia hacia una nueva entidad, digámoslo así, globalista, que sería occidental, pues en este caso la OTAN y Estados Unidos a la cabeza, llevaría consigo la confrontación con lo que quedaba de Rusia. No hay que decir nada, la Rusia de hoy apenas tiene la mitad de la población y de los recursos que tenía la antigua Unión Soviética, y el proceso a través del cual se han ido creando, digamos, estas oligarquías nacionales antirrusas, quienes han llevado a cabo el proceso de desmonte de los viejos sistemas comunistas para unirse al campo capitalista, ha sido exitoso. Eh, la, la realización, digamos, de todo este proyecto tiene una ancla geopolítica, la cual había sido comentada ya por
pues por los geopolíticos norteamericanos, especialmente por Mackinder, quien en el famoso texto del pivote geográfico en la historia y posteriormente en su libro Los ideales democráticos, él explica que Europa del Este, es lo que se puede conocer como el cinturón, digámoslo así, que permite la unificación de Europa con el Heartland, es decir, con el corazón del mundo, que sería Eurasia, Eurasia. Y en ese lugar él ubicaba precisamente a la Federación Rusa. El proceso, digamos, de crear un cordón, pues de este cordón que el Imperio Ruso había logrado, digamos, deglutir, y antes del Imperio Ruso los mongoles, y antes de los mongoles, pues, digamos, los hunos, los húngaros, etcétera, y todos esos pueblos euroasiáticos que habían invadido Europa durante los siglos medievales, habían precisamente logrado romper esa división entre ese cordón sanitario del que hablaba Mackinder y expandirse más allá hacia territorios que están más cerca de la Europa occidental. Ahora bien, los planteamientos de Mackinder eran que ese cordón debía convertirse en una serie de estados hostiles dirigidos contra Rusia. Ese proceso, digamos, esa tesis, ese proyecto fue primero aplicado durante la década posteriores, pues las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial, sobre todo en los años de 1920 y 1930, cuando se crea el primer cordón sanitario en contra de Rusia, compuesto por los estados bálticos, Polonia, posteriormente, digamos, los países balcánicos, que intentaban asegurar, digámoslo así, frenar la expansión del comunismo y de la Unión Soviética como todo, en contra de, digamos, los sistemas capitalistas y democráticos, de las democracias plutocráticas, que en ese momento se veían amenazadas por una expansión peligrosa. La Segunda Guerra Mundial acaba con este proyecto, digámoslo así, debido a las díscolas malversaciones que llevó a cabo pues, la Alemania nazi y la Italia fascista, que entran en guerra con Rusia y que producen, digámoslo así, un colapso general de todo el sistema interestatal que habían intentado forjar los diplomáticos británicos, y que lleva, digámoslo en pocas palabras, a la creación posterior del Pacto de Varsovia y la amenaza pues comunista que se lleva a cabo. Ahora bien, con la desintegración de la Unión Soviética, el proyecto de Mackinder y posteriormente de Speakman fue recogido por el polaco norteamericano, pues por el ciudadano polaco norteamericano Sabinian Brzezinski, que Brzezinski en su gran tablero del mundo, él mismo lo explica, que Ucrania se convierte, digámoslo así, en el eslabón que permitía la unificación del imperio ruso con las potencias europeas, que mientras que Ucrania era algo así como la piedra de toque a partir de la cual Rusia podía convertirse en un imperio. Él dice eso también sobre Kazajistán, que por cierto, a principios de este año también sucedieron una serie de protestas impulsadas por, al parecer, varias pues, oligarquías prooccidentales dentro de la nación kazaja, y que poco tenían que ver con las manifestaciones populares que en un principio, digámoslo así, justas, empezaron a estallar dentro de Kazajistán en un primer momento. Ahora bien, la destrucción que se está viviendo en este espacio euroasiático, en donde se está produciendo, digámoslo de este modo, la segunda fase a través de revoluciones de colores dirigidas a cambiar los gobiernos prorrusos, tímidamente prorrusos, por gobiernos prooccidentales, como sucedió en Ucrania, primero en 1995 con la primera revolución naranja, luego en el 2004, luego en el 2008 cuando se derribó por primera vez a Yanukovych, y finalmente en el 2014 cuando se volvió a derribar al presidente Yanukovych, que era prorruso, iban dirigidas a continuar este proceso de destrucción del espacio postsoviético, de partición del espacio postsoviético, para ir
asegurando que Rusia dejara, digamos, de convertirse en una amenaza euroasiática para las potencias occidentales. Esta política la han venido aplicando todos los gobiernos norteamericanos sin descanso desde 1990, cuando ellos aseguraron que habían ganado la guerra y que ya no existía, por lo tanto, razones por las cuales Rusia podía reclamar una posición de defensa para sí mismos. Esto, por supuesto, no ha hecho sino agravarse en la medida en que las fronteras militares y los aliados militares de Estados Unidos cada vez se acercan más y más hacia Moscú. Moscú, por su historia, o sea, por su historia y por su geografía, Rusia ha sido un país que ha sido invadido innumerables veces, tanto por Oriente como por Occidente, en diferentes momentos de su historia. Y los rusos y el miedo de los pueblos no occidentales a los Estados Unidos jamás debe subestimarse. Recordemos que el famoso politólogo Samuel Huntington, en su libro El choque de civilizaciones, recordaba que Occidente no ganó la guerra por la superioridad de sus ideas, valores o religión, sino por la superioridad de aplicar la violencia organizada. Los pueblos occidentales normalmente olvidan este hecho, pero los pueblos no occidentales jamás lo han olvidado. Los rusos no se consideran un pueblo occidental, sino una civilización propia, y en ese sentido ellos han intentado reclamar al menos no, sino la influencia sobre los antiguos territorios que perdieron durante la primera, pues después de la desintegración de la Unión Soviética, al menos sí asegurarse de que esos gobiernos no sean hostiles a ellos, algo que por supuesto a Occidente no le importa y ha ido asusando a lo largo de la historia. Recordemos que la violencia contra Rusia, sobre todo contra las autoridades rusas, no comienza en la Ucrania Oriental, en el Donbass, que es una zona poblada por rusos étnicos, muy urbanizada, muy industrializada, precisamente por sus grandes minas de carbón y de hierro, que en un primer momento fueron una de las bases primero de la industrialización que comenzaron los bolcheviques en la zona. No, bueno, y antes de eso, los últimos años del Imperio Ruso, pues ya habían comenzado ese proceso de industrialización de la zona del Donbass. La violencia en Ucrania comienza en la Ucrania occidental, en las regiones de Galicia, Poltova, se va extendiendo hacia Kiev y finalmente termina por llegar a las fronteras rusas en un despliegue sobre todo de gran, pues de nacionalismo ucraniano antirruso. Este proceso ha ido agudizándose a lo largo de los años. Hasta ahora, Estados Unidos ha continuado, digamos, ese proceso de destrucción de las fronteras rusas y amenazando cada vez más y más las bases nacionales. Ahora bien, este problema nos debe preocupar, pues Colombia hace parte de los aliados de la OTAN. Es considerado un país que está del lado de la OTAN y hace poco un senador demócrata norteamericano, Bob Menéndez, ha propuesto que Colombia se convierta en un aliado especial de los Estados Unidos extra OTAN, lo que involucraría aún más a Colombia dentro del conflicto que se viene. Y eso si tenemos en cuenta que nuestro vecino, Venezuela, hoy en día está siendo patrocinado por Rusia, por China y por Irán, que son atacados constantemente por los ministros de defensa colombianos y son considerados, por ejemplo, como enemigos cada vez más abiertamente del Estado colombiano. Eso significa que Colombia se está convirtiendo en una plataforma, igual que Europa, para que se produzca una tercera guerra mundial o al menos una gran guerra regional que involucre a varios países de la región. Nosotros nos estamos convirtiendo en esa plataforma de guerra donde se van a librar luchas entre grandes potencias que están bastante lejos de nuestras fronteras
y que sin duda van a implicar una destrucción y un fratricidio del cual nosotros tal vez ni siquiera tengamos todavía seamos capaces de dimensionar la capacidad de destrucción que pueden llevar a cabo los procesos de guerras internacionales que se están llevando a cabo. La situación de Ucrania nos debe preocupar bastante porque Colombia se ha venido convirtiendo en una especie de Ucrania en América del Sur o un Israel en América del Sur que está desestabilizando a sus vecinos constantemente y que se está prestando para convertirse en plataforma de guerra. Nosotros ya tenemos bases norteamericanas en nuestro territorio y sin duda nos convertiremos en una especie, digámoslo así, de lugar de lucha de estos grandes poderes internacionales. La diplomacia colombiana, por supuesto, ha sido completamente suicida, no tiene en cuenta ninguno de los intereses nacionales y ha convertido a nuestro ejército en una especie de gendarme del globalismo dispuesto a sacrificar la vida de los soldados colombianos en cualquier guerra extranjera que tengan que librar los aliados de Estados Unidos. Ya se ha hecho esto en Yemen, donde muchos soldados colombianos han muerto luchando guerras que no nos involucran absolutamente para nada contra otros enemigos de Estados Unidos, como lo son, por ejemplo, los hutíes yemeníes, aliados de Irán. Pronto la guerra ya no estará en el Medio Oriente, sino que la tendremos en nuestra casa y sin duda nosotros tendremos que pagar el precio si es que estamos dispuestos a seguir con esta clase de desarrollos políticos que han venido siendo implementados por los sucesivos gobiernos colombianos desde la década, pues desde la guerra de Corea hasta ahora.